¿Cuántos evangelios hay? 4, ¿cierto que sí? Hay un evangelio. La Biblia dice que hay un solo evangelio. En Gálatas capítulo 1 dice Pablo, muy extrañado de los Gálatas, les decía: oiga, yo estoy sorprendido de ustedes, estoy asombrado por ustedes, estoy inclusive preocupado por ustedes, que se han apartado del evangelio para seguir otro distinto. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que lo pervierten. El evangelio es uno solo. El evangelio, sin lugar a dudas, es el mensaje restaurador de Cristo para la humanidad. El evangelio, la palabra evangelio es una palabra griega, euangelion, que significa buenas noticias. Y bueno, la gente por lo general está siempre esperando malas noticias. Y cuando hablamos de evangelio, hablar de evangelio es hablar de buenas noticias. Y eso precisamente es lo que el Señor quiere que hoy tú y yo aprendamos a entender, que el evangelio es eso, buenas noticias. Ahora, en la Biblia hay 4 libros. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento son 4 libros dedicados a estudiar la vida, a enseñar la vida y por supuesto a traer un mensaje de la obra de Jesucristo, de las enseñanzas de Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Ese es el mensaje de los 4 primeros libros de la Biblia. Por eso es importante que sepamos que cada evangelio tenía un sentido y era anunciar un propósito. ¿Por qué no uno? Hubiera sido suficiente que Mateo haya escrito el Nuevo Testamento, un evangelio, una narración de los hechos históricos de la obra de Cristo. Sin embargo, en la Biblia encontramos 4. Y es que básicamente esto obedece a una instrucción legal bíblica para certificar la veracidad del testimonio de Jesús. La ley decía en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, en el versículo 15, que no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusación sino por 2 o 3 testigos. En Hebreos capítulo 10 versículo 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esto es importante, ¿ah? La ley dice, desde el punto de vista de este tema de acusaciones, de testimonios, dice que tiene que existir por lo menos 2 o 3 testigos. Y así como Pablo le escribió a Timoteo, porque Pablo decía: se levantarán murmuradores en medio de la iglesia de Cristo, se levantarán chismosos en medio de la iglesia de Cristo, se levantarán calumniadores en medio de la iglesia de Cristo, se levantará gente que pretenderá dañar la fama, la honra y el buen nombre de otros. ¿A usted le ha pasado que alguien le ha querido dañar la fama y el buen nombre? ¿Algunos de ustedes lo han metido en una calumnia? ¿Le han levantado a usted una calumnia? ¿Le han levantado a usted un chisme? Y aquí es así importante que usted sepa que usted no puede andar oyendo las cosas, porque la palabra de Dios dice que si no hay 2 o 3 testigos, el asunto jamás podrá ser considerado válido. 2 o 3 testigos. Por eso dice aquí: contra un anciano no admitas acusación sino por 2 o 3 testigos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que usted tiene que tener muy claro, y esto es importante que usted lo sepa, porque hay mucha gente que alguien le dijo cualquier cosa y él se vuelve un propagador de una información de la cual no le consta absolutamente nada, y se vuelve un proclamador
Y entonces usted le pregunta, ajá, pero usted vio. No, yo no vi, pero me dijeron. Y entonces la gente anda diciendo, y hay muchos hablando del asunto, uno como máximo. Entonces la Biblia sí lo dice como una premisa importante, es que no puede existir una verdad si no está respaldada por 2 o 3 testigos. De ahí que en el Nuevo Testamento el evangelio, la vida, la vivencia, las enseñanzas de Jesús debieron ser respaldadas ya no por 2 ni 3, sino por 4 testigos. Y eso es lo que precisamente encontramos en el Nuevo Testamento. 4 diferentes autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 diferentes autores con un mensaje diferente, o un mensaje no distinto, sino un mensaje desde otra óptica, una óptica diferente. El mensaje sin lugar a dudas el mismo, pero la óptica completamente distinta. Yo les decía en el módulo anterior que estuvimos hablando acerca de la interpretación de los libros de la Biblia. Uno tiene que saber que tiene que existir, saber identificar cuál es el destinatario de cada libro de la Biblia. Y cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento, y cuando hablamos específicamente de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, encontramos que hay un evangelio para un grupo en particular de aquella época. En aquella época ya hemos hablado un poquito de tres culturas, de 3 influencias neotestamentarias. Uno es el pueblo hebreo, otro es el pueblo romano, otro es el pueblo griego, y el cuarto, ¿cuál sería? El pueblo cristiano. 4 pueblos distintos, 4 pueblos distintos, y por eso encontramos 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué entonces encontramos esos evangelios? En primer lugar, la primera razón, ¿por qué 4? Es para proporcionarnos una descripción más completa de Cristo. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. El Señor utilizó autores humanos con diferentes trasfondos, diferentes personalidades, para llevar a cabo sus propósitos a través de sus escritos. Cada uno de los autores de los evangelios tenía un propósito diferente tras su evangelio, y para cumplir sus propósitos cada uno hizo énfasis que el otro no hizo. ¿Con el propósito de qué? De llegar y demostrar, porque el propósito era indudablemente exaltar la obra, el mensaje y la persona de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo debía ser exaltado. Y vamos a mirar entonces esto, y es importante que usted tome nota de lo que vamos a hablar aquí, porque usted va a encontrar por qué hay evangelios largos como el de Mateo, que tiene 28 capítulos, y por qué hay evangelios tan corticos como el de Marcos, que tiene tan solo 16 capítulos. Entonces dice que en el evangelio de Mateo estuvo escribiendo a una audiencia hebrea. Usted tiene que saberlo. La audiencia a la cual le habló Mateo fue una audiencia totalmente hebrea. Es decir, Mateo, el judío como tal, hablándole su mensaje específicamente, era a su pueblo hebreo. Su propósito fundamental era mostrar a Jesucristo como el Mesías prometido, como el Mesías anhelado. El propósito de Mateo fue ese fue su enfoque. Ahí se dedicó Mateo, y por eso es que usted va a encontrar que en el caso de Lucas no hace ningún tipo de referencia a las genealogías. Sin embargo, Mateo sí se dedicó a hablar de las genealogías de Jesucristo, para de esa manera llevar al auditorio, a la audiencia más bien, a que pudieran entender que Jesucristo era el Mesías largamente esperado por el pueblo de Israel desde la época de la misma caída del hombre en el Edén, hasta cuando profetas como por ejemplo el mismo Isaías hablaron acerca de Jesucristo en esa maravillosa profecía de Isaías capítulo 9, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y habla del
de lo dilatado de su imperio y la paz, que no tendrían límites, que gobernaría sobre el trono de David su padre. Por eso es que encontramos en el Evangelio de Mateo una profunda relación al pueblo de Israel. Y además de eso, en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, se muestra a Jesús como el hijo de David, como el hijo de David. En otros evangelios no se hace referencia a esto con tanta exactitud y precisión como en el Evangelio de Mateo. El hijo de David. Bartimeo, ¿cómo llamó a Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escúcheme esto, cuando Bartimeo, por ejemplo, llega, ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Ah, bueno, sabes que tus pecados te son perdonados. Y usted dirá, ¿y por qué Jesús le perdonó sus pecados? Si es que él apenas estaba pidiendo un milagro de sanidad, ¿por qué Jesús le perdonó sus pecados? Porque en el momento mismo en que Bartimeo reconoció a Jesucristo como el Mesías, automáticamente Bartimeo estaba declarando que Cristo consumaría y cumpliría la obra redentora. Bartimeo, escúcheme bien, era ciego, pero no era sordo y había oído, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En Mateo 9:27 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. En Mateo 21:9 dice: la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Es decir, que el Evangelio de Mateo, ¿qué buscaba? Convencer no tanto a los judíos que reconocieron a Cristo como el Mesías, sino a que aquellos judíos que ya se habían convertido a Cristo no dudaran de que Cristo era el Mesías, de que Cristo era el Mesías. Y por eso se enseñó. El propósito de Mateo entonces era mostrar a Jesús como el Mesías. De hecho, no hay un solo libro de estos cuatro que vamos a mencionar que hagan o que tenga más citas del Antiguo Testamento como es el Evangelio de Mateo. Por eso fíjese que en su escritura no se hace referencia a las costumbres judías, no se aclara nada de eso, porque el autor Mateo sabía de antemano que sus destinatarios conocían perfectamente el asunto. Mateo escribió su evangelio en una forma primitiva hacia los años 60 y 70, y su redacción definitiva, posiblemente por uno de sus discípulos, fue en el año 80. Se piensa que probablemente fue escrito en Siria, donde había mayor número de judíos cristianos, en Siria. Marcos, otro evangelio, lo escribió el sobrino de Bernabé, Juan Marcos se llama, de hecho. Juan Marcos, que aparece en la Biblia, usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos. En el primer viaje misionero de Pablo, Juan Marcos estuvo allí. Sin embargo, en el segundo viaje misionero, Pablo le dijo: sabes que no vas, porque tú te devolviste. Juan Marcos se devolvió del viaje misionero y dejó a Pablo por allá, ¿me entiende? Juan Marcos se devolvió. Y esto, sin lugar a dudas, es digno de destacar, porque luego Pablo inclusive hace referencia a Juan Marcos y le dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4 versículo 10: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Fíjese una cosa, Pablo, en el caso de Juan Marcos, y esto es una enseñanza importante, Pablo en el caso de Juan Marcos, en el segundo viaje misionero donde iban a partir, quería Bernabé que se fuera junto con ellos, que se fuera Juan Marcos. Sin embargo, Pablo dijo: no lo quiero conmigo. Entonces el tío de Juan Marcos, que era Bernabé, le dijo: bueno, Juan Marcos, vámonos nosotros dos a un viaje misionero. Y Pablo en ese momento tomó a Silas como su compañero, y así fue como dos grupos distintos de misioneros se fueron, uno por un lado y otro por el otro. Prácticamente usted puede encontrar que Pablo no quería tener mucha relación con Juan Marcos. Sin embargo, cuando usted lee las cartas de Pablo, posteriormente usted va a encontrar cómo Pablo habló de Juan Marcos con una ternura muy importante. De hecho, cuando le escribió creo que a Timoteo, le dijo: sabes que haz que venga Juan Marcos,
porque me es útil para el ministerio. Con esto que quiero decirle, hay momentos en la vida en que usted podrá tener una diferencia con alguien. Pero yo quiero decirle una cosa: los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, jamás podremos sacar de nuestras bocas expresiones como: a mí el que se me sale, se me sale. Cuando a mí alguien me hace algo, yo lo corto y nunca más. No es ese el pensamiento de Dios. Y por eso quiero decirle esta noche: si usted está enemistado con alguien que en el pasado cercano o lejano fue alguien importante para ti, sabes que pídele al Señor que te dé la oportunidad de tenerlo cerca, de hablar con él, de restaurar. La Biblia dice que debemos ser restauradores de portillos, restauradores de calzadas. Dios no lo ha llamado a usted a perder, sino a ganar. Dígame a eso. Amén, amén. Entonces Marcos, y vamos a leer por ejemplo Marcos, que a mí me encanta cómo Marcos introduce su evangelio. Marcos, vamos a leer un poquito porque eso me gusta. Marcos, por supuesto que tuvo como meta, como pensamiento, como trasfondo. El trasfondo de Marcos fue hablarle a aquellos que tenían un trasfondo más romano, más del imperio romano. De hecho, fíjese lo que dice aquí: principio del evangelio de Jesucristo. Y comienza diciendo, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus calzadas. Y comienza el apóstol, el evangelista Marcos, a hacer referencia de esto. ¿Quién escribió? ¿Qué libros escribió Juan Marcos? Juan Marcos escribió el evangelio de Marcos y también escribió el evangelio de el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando dice en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando Juan Marcos le está diciendo a Teófilo, ¿sabes qué? En el primer tratado te hablé de esas cosas. Estaba diciendo en el evangelio. De hecho, déjeme decirle, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Fue el primer evangelio que se escribió. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está haciendo referencia al evangelio. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y comienza él aquí hablando de Teófilo como un hombre del que él dice inclusive que era muy ocupado. Teófilo era un hombre muy ocupado. Y con esto es importante que nosotros analicemos el asunto. Fue testigo ocular de los eventos en la vida de Cristo. Perdón, me he equivocado. El que escribió Marcos es Juan Marcos, pero él no es exactamente el mismo. Quien escribió el evangelio de Marcos no fue el mismo que escribió el libro de los Hechos. Estoy hablando de Lucas. Lucas, el médico. Gloria a Dios que el Espíritu Santo me dijo aquí: estás diciendo un error. Gloria a Dios. Los hermanos estaban preocupados. Algunos estaban preocupados, otros ni por ahí. Gloria a Dios. Entonces Marcos, que tenía este propósito, enseñar a un trasfondo romano, él viene y hace referencia, escúcheme bien, a Cristo como el siervo sufriente, como el siervo. La cultura romana era una cultura demasiado jactanciosa, demasiado soberbia. Recuerde que la cultura romana estaba fundamentada en un falso Cristo, en un falso, porque de hecho la palabra Kyrios es refiriéndose al emperador, un falso señor. Y aquí el mismo Marcos está haciendo referencia a Jesucristo como el siervo. Y esto es importante porque fíjese en Marcos capítulo 10 versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Escúcheme esto:
Con este propósito, Marcos estaba buscando que el auditorio, los destinatarios, que eran obviamente romanos, pudieran reconocer a Cristo como un siervo, porque no solamente Él vino como rey, Él vino como siervo. Y de hecho esto es interesante. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, encontramos que es el evangelio más corto. Se debe esto a la cultura práctica de los romanos, y él hace mucho énfasis en los milagros de Jesús. El Evangelio de Marcos hace muchísimo énfasis en los milagros de Jesús. Los destinatarios, les decía, son específicamente a aquellos paganos que se habían convertido y que tenían como propósito o trasfondo el pueblo romano. No presta demasiado interés en las cuestiones de la ley mosaica. No le interesa, porque él sabe que no interesa a sus lectores aquello. Sí pone cuidado en explicar las costumbres judías que sus lectores desconocen, y por ello precisan de una explicación. El Evangelio de Marcos, les decía, fue el primero de todos los evangelios escritos. Cuando hablamos de Lucas, y ahí sí voy a explicarle lo que le estaba diciendo, puesto que ya muchos han tratado, el capítulo 1, versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y ahí sí quiero hacer referencia a lo que quería comentarles al principio. Por lo general, los excelentísimos suelen estar muy ocupados y no le prestan atención a muchas cosas. La gente ocupada, usted puede ser una persona ocupada y ocuparse de muchas cosas, pero hay una ocupación que usted no puede delegar, que usted no puede aplazar, que usted no puede postergar. Es la de buscar cada día el alimento de Dios en su palabra. Nada puede ser más importante para usted que eso. La lámpara, la Biblia no es solamente la lámpara de tus pies, no es solo la lumbrera de tu camino. La Biblia no es solamente la espada con la cual tú puedes herir las tinieblas y de alguna manera corregir algo que a tu alrededor se encuentre. La Biblia, la palabra de Dios, es el pan que alimenta el alma humana. Y es interesante que hay gente que tiene muchas ocupaciones, pero no tienen tiempo para leer la palabra de Dios. Sin leer la palabra, sin oír la palabra, usted no podrá crecer espiritualmente. Usted va a ser un hombre espiritual o una mujer espiritual débil. Un creyente débil, la Biblia lo llama un cristiano carnal. En este caso Lucas, se tomó la tarea, y esto me llama mucho la atención. Cuando digo que Teófilo era un hombre que tenía un trasfondo griego, me llama la atención que Lucas, que era un médico, dígame bien, médico. Los médicos sí que son ocupados. Un médico como Lucas se haya tomado la tarea de organizarle a Teófilo un libro que, escúcheme bien, tiene 21 capítulos, si mal no recuerdo. 21 capítulos, no, más, 24 capítulos tiene Lucas. Y luego todos los capítulos del libro de los Hechos, que fueron 28 capítulos. Es decir, que este hombre ocupado se tomó la tarea de organizarle toda esta información a un hombre muy ocupado también, que tenía una fe supremamente débil. Por eso le dice: sabes que ya tú fuiste, de alguna manera tú has creído en Jesús, porque está bien, tú creíste en Cristo. Sin embargo, le está diciendo acá: sabes que tú tienes que conocer bien la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido.
Hay gente que no ha crecido espiritualmente, que no ha avanzado espiritualmente, y ha sido precisamente por la dejadez con la cual ha tratado el poder caminar y crecer en las cosas de Dios. Pero me gusta que Lucas se ha tomado a esa tarea. Qué bien que aquí en medio de nosotros existan Lucas, hombres y mujeres que sean capaces de dedicarle un tiempo a evangelizar a alguien, a discipular a alguien. Yo valoro enormemente, escúcheme bien, yo valoro enormemente el ministerio del maestro. Los maestros de esta iglesia que tienen una tarea brillante, apoteósica, hermosa, de preparar clases, dar enseñanza. Eso yo lo valoro enormemente. Pero ¿sabes qué? Yo qué valoro más? Cuando alguien se toma la tarea, escúcheme bien, cuando alguien se toma la tarea de tomar un discípulo y de discipularlo de manera personal. Pregunta: ¿tú has discipulado a alguien de manera personal? ¿Te has dedicado tú a hablarle, no evangelizarlo? Porque usted evangeliza a una persona un día, usted le evangeliza en un tiempo y le habla del evangelio y recibe a Cristo y gloria a Dios, repite la oración. Y es interesante que hay gente en medio nuestro que no se ha dado la tarea de ni siquiera ganar almas. Su familia que no conoce a Cristo. Y hay algunos diciendo: ojalá venga el pastor a hacerle la oración de fe a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá. Y terminan ellos en el lecho de muerte inclusive, y todavía esperando que el pastor vaya a hacerle la oración de fe al enfermo. Cuando nosotros, como nacidos de nuevo, esa es una responsabilidad nuestra, no de nadie, no del pastor, no del líder. Esa es mi responsabilidad. Y escúcheme algo: si hay alguien en su familia que no ha conocido a Jesucristo y que no ha hecho la oración de fe, no es culpa de nadie, sino tuya. La Biblia dice: ellos ciertamente morirán por su maldad, pero su sangre yo la demandaré de tus manos. Así que déjeme decirle una cosa: donde haya un creyente nacido de nuevo como usted, no puede haber alguien en la casa, en el hogar, en la familia, que no haya oído de tu boca el mensaje de salvación. Amén. Te toca a ti, no al pastor, no al líder. Te toca a ti llevarlo a los pies de Cristo. Pero aquí estamos hablando de ya no de evangelizarlo, porque a veces, infortunadamente lo digo, a veces los que más pueden trascender en el corazón de la gente son los extraños. A veces cuando uno como familiar, uno les puede llevar el evangelio de Cristo, sí, claro, predicarles de Jesús, hablarles del evangelio. Pero ya el discipulado, ¿sabe qué? Jesús lo dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y si usted es el papá, el hermano, eso no es tan fácil como cuando otro se encarga de discipularlo. Y si usted lo puede hacer, mejor, fantástico. Pero hay gente que no le recibe tanto a su familia como a otro. En el caso de Teófilo, que ya había conocido a Cristo, que ya había sido instruido en la verdad, pero aquí Lucas le dice: ¿sabes qué? Tienes que conocer la verdad de las cosas. Y aquí te lo quiero decir a ti también. Tú has conocido a Cristo y te felicito por eso, pero tú tienes que ser instruido en la palabra. Tú tienes que meterte a tu discipulado. Tú tienes que hacer tu discipulado. Ya terminamos el pasado fin de semana el discipulado. El domingo tenemos graduación. El 19, 20, 21 comienza otra vez el periodo de las escuelas, el tercer periodo de las escuelas. Hay gente que vive procrastinando esto, ¿no? El próximo periodo y el de más arriba y el otro año y siempre el otro y el otro y el otro. Es el tiempo ahora en que usted tiene que ser instruido en la palabra de Dios. Entonces el evangelista Lucas, el médico amado, Colosenses 4:14 también Pablo habló de él. Os saluda Lucas, el médico amado y demás.
Fue compañero del apóstol Pablo, escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Lucas es el único autor gentil del Nuevo Testamento. Desde mucho antes él era ya aceptado como un dirigente y erudito historiador por aquellos que habían utilizado sus escritos en los estudios históricos y geológicos. Como historiador, Lucas declara que es su intención escribir en forma ordenada la vida de Cristo, basado en los reportes de aquellos que fueron testigos oculares. Y por eso leíamos Lucas capítulo 1 versículo 4. En este evangelio, Lucas estaba pretendiendo, porque se estaba hablando a un Teófilo, ¿cierto?, que tenía una cultura completamente griega. Se le dice y se le enfatiza a él en ese evangelio, y se muestra a Jesucristo como el Hijo del Hombre, y para destacar la humanidad de Cristo, porque por supuesto que los griegos buscaron y pretendieron siempre buscar la perfección humana, y por eso Lucas en este caso se encarga de mostrar a Cristo como el hombre perfecto. Escúcheme bien, Cristo no es solamente Dios, Cristo también fue hombre, y como hombre fue el hombre perfecto. Lucas escribió su evangelio en el tercero de los sinópticos, alrededor del año 70 y el año 80. Fue escrito fuera de Palestina, probablemente lo escribió desde la misma Grecia. Cuando leemos el evangelio de Juan, fue escrito por supuesto por Juan, el discípulo de Jesús. Este libro se escribió por allá en el año 95 después de Cristo. Fue el último de los evangelios. De hecho, fue uno de los últimos libros de la Biblia que se escribió. Este evangelio tenía un propósito, y era hablarle a toda esa cultura pagana que se había convertido a Cristo, y hablar de Cristo como Dios. Fíjense que es interesante, ¿eh? Mateo lo quería mostrar como Mesías, Marcos lo quería mostrar como siervo, Lucas lo quería mostrar como. Y aquí vamos a ver que en el evangelio de Juan se quiere mostrar a Jesucristo como Dios, y eso es interesante. Con frecuencia se hace referencia a estos primeros evangelios como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque son evangelios que buscaban de alguna manera traer una misma enseñanza, ¿cierto?, desde otras perspectivas, pero siempre con el mismo enfoque de mostrar a Cristo en diferentes escenarios. Pero aquí el evangelio de Juan comienza no con el nacimiento de Jesús, no con su ministerio terrenal, no, ni tampoco con su actividad o con sus características. En el evangelio de Juan encontramos a Jesús reconocido como el mismo Dios hecho hombre. Juan capítulo 1 versículo 14 dice que aquel verbo, hablando de la palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el evangelio de Juan, por ejemplo, él mismo utiliza frases como el verbo era Dios, de Juan capítulo 1 versículo 1. Los testigos de Jehová han cambiado el texto de Juan capítulo 1 versículo 1, porque ya ustedes saben que los testigos de Jehová creen que Jesucristo es un Dios. Sin embargo, en la Biblia Jesucristo no es mostrado como un Dios, sino como Dios. Es decir, que al igual que el Padre y el Espíritu Santo comparten la misma naturaleza divina. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia lo muestra como el Salvador del mundo en Juan 4:42. El término Hijo de Dios, usado repetidas veces en el evangelio de Juan, habla de esta expresión. En Juan capítulo 20 versículo 28 dice la palabra de Dios. Juan capítulo 20 versículo 28, cuando Tomás, postrado a los pies, dijo: Señor mío y Dios mío. La más notable de todas las expresiones de la divinidad de Cristo en todos los evangelios se encuentra en Juan capítulo 8 versículo 58. Vamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 8 versículo 58. Jesús les dijo: de cierto
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo Jesús? Yo soy. Y más, creo que en el versículo 59, ¿qué más dice? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Y por qué? Porque cuando Jesucristo está diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy, estaba reconociendo no la transitoriedad de la vida de Cristo, sino que Juan, y aquí el mismo Señor estaba hablando de la eternidad de Cristo. Cuando Él les dice, porque para los hebreos hablar de Abraham, hablar de Moisés, es hablar de sus más grandes profetas. Sin embargo, cuando Jesús está frente a ellos y les dice, señores, ustedes consideran a Abraham por padre, pero quiero decirles algo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Quiero decirles inclusive que Abraham buscó, anheló y deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Con esto quiero decirle, algunos preguntaban en una oportunidad, ¿cómo si Cristo solamente está en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se salvaba la gente antes de Cristo? De la misma manera, porque nosotros en el caso de hoy miramos a Cristo en retrospectiva. La salvación nuestra es por mirar la cruz de Cristo, por mirar la obra redentora de la cruz. Pero en el caso de los santos del Antiguo Testamento, su salvación era ya mirar la obra de Cristo de manera en perspectiva. Nosotros en retrospectiva y ellos en perspectiva. Pero siempre, siempre, siempre la salvación ha sido a través de la obra de Jesucristo. Eso es interesante, porque mucha gente dirá, ay, el que no supo nunca que Cristo era el Señor. Señor, si no supo, es como aquel que se murió porque no tenía el antídoto. Y el antídoto del pecado y de la muerte, ¿quién es? Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, ¿qué tiene? La ira de Dios que será sobre él. Entonces es importante que sepamos eso. Ahora, aquí dice en Juan capítulo 8 versículo 58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Es interesante que no hay un solo evangelio donde haga más referencia al yo soy que en el evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Ese yo soy se refiere, por supuesto, al gran yo soy. Por eso es que cuando Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, no solamente estaba hablando de su eternidad, también estaba hablando de su divinidad, porque él dijo, yo soy. Y para los hebreos, el gran yo soy era únicamente el mismo Dios el Padre. En el capítulo 13 o 3 del libro del Éxodo, en los versículos del 13 al 14, 13 y 14, dice la Biblia, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es el nombre del Dios de sus padres? Yo que les responderé. Y entonces le respondió el Señor a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Quién es el Dios eterno? El gran yo soy. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Señores, nunca vaya a decir usted que Jesucristo fue creado. Nunca diga usted que Jesucristo fue creado. Porque el que diga que Jesucristo fue creado está cometiendo una herejía. Un día yo le preguntaba a unos discípulos, estudiantes, que en el capítulo 3 el capítulo 1, versículo 3 del libro de Génesis, dice la Biblia, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. En el primer día que dijo Dios, ¿qué creó Dios el primer día? La luz.
Sin embargo, en el versículo 14 dijo Dios en el cuarto día: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñoreara del día, y la lumbrera menor para que se enseñoreara de la noche. E hizo también las estrellas. Pregunta interesante: ¿por qué, si usted y yo conocemos, ahora es que conocemos la luz del señor Thomas Alva Edison, la bombilla, pero antes, ¿cuál era la única luz que conocíamos? La luz del sol, la luz de la luna que reflejaba la luz del sol. Entonces, ¿por qué en el cuarto día fue que Dios hizo el sol y la luna y las estrellas? ¿Y por qué en el primer día dijo Dios: sea la luz? Entonces, ¿a qué luz se refería el Señor en el capítulo 1 del primer día? Alguien dijo: no, ese es Jesucristo. El solo hecho de decir que Cristo fue el creado, de hecho los testigos de Jehová dicen eso, que Cristo fue creado en el primer día, que Él es el primogénito de la creación, es decir, que Él fue el primero de todos los que fueron creados. Eso es una terrible herejía y no tiene fundamentación bíblica. Amén. Entonces, hablar de todo esto y por supuesto hablar de los evangelios es hablar de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos, no solamente los 4 primeros libros de la Biblia, todos los 27 primeros o los 27 libros del Nuevo Testamento fueron libros que tenían un propósito, uno solo: mostrar a Jesucristo. Solamente mostrarlo a Él. Y hay términos y nombres en la Biblia que se refieren a Cristo, como por ejemplo Mesías. La palabra Mesías es una palabra hebrea que se traduce como el ungido. La palabra hebrea Mesías. Cuando se habla de Jesucristo o cuando se habla del Mesías, se le reconoce como Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Mesías. El vocablo no aparece en los evangelios sinópticos, solamente aparece en el evangelio de Juan, en el capítulo 1 versículo 45. Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. En el versículo 4, capítulo 4 versículo 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Aquí dice el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El término griego para referirse a Mesías es el término griego Cristo. Cristo significa el ungido, el Mesías. Fíjese que en Mateo capítulo 1 versículo 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado ¿qué? El Cristo. Cuando a Jesucristo se le llamaba el Cristo, se estaba diciendo que Jesús era el Mesías prometido, el Mesías prometido. Pero también, ¿por qué se le reconocía a Jesús como el Mesías? Porque Él tendría la triple unción. En el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Es decir, que el Mesías debía tener el triple ministerio. Cristo fue profeta, Cristo fue sacerdote y también Cristo es rey. De hecho, eso se puede mirar como la transitoriedad, ¿cierto?, de su ministerio, no de su obra ni de su esencia, no de su persona, sino de su ministerio, tanto en el pasado como en el presente y también en el futuro. En el pasado Cristo fue profeta. En la actualidad, ¿qué es Cristo? Sacerdote. Y un día Jesucristo será coronado rey de toda la tierra. Óigame bien, y esto, denle un fuerte aplauso a Jesús. Porque déjeme decirle que es Cristo que se revela ya en el Nuevo Testamento como el Rey de los Reyes. Acuérdense ustedes, lo decíamos en las clases anteriores, a Jesucristo se le mostró inicialmente simplemente como un siervo, como un hombre,
como un Mesías, como Dios. Sin embargo, llegará un momento en que Cristo, hay una canción de Crystal Lewis que dice: vino como siervo, pero vuelve como rey. Eso es interesante, porque llegará un momento en que cuando Cristo venga en gloria, cuando Cristo venga y el cielo se abra, escúcheme una cosa, cuando Cristo venga y el cielo se abra, dirá la gente y lo mirarán. Y dice la Biblia: y mirarán al que traspasaron, hablando de Cristo. Los discípulos, los judíos, lo mirarán y dirán: ese fue al que nosotros traspasamos. Cuando la segunda venida de Cristo tiene dos connotaciones: cuando Él venga por la iglesia y cuando Él venga con la iglesia. Cuando Él venga por la iglesia, nadie lo verá. Cuando Él venga con la iglesia, todo ojo lo verá. Hay una canción que cantamos, de hecho el domingo la cantamos. ¿Cómo era esa canción? Quiero recordar un poquito, porque esa canción es muy linda, a mí me encanta. Sin embargo, esa canción tiene una enredalapita, porque esa canción enreda. Yo no sé si se acuerdan de esa canción que cantamos el domingo, y cuando que todo ojo lo verá. ¿Cómo comienza esa canción? No, que anciano de días, hablando de que ojo lo verá. ¿Cuál es Él volverá? ¿Cómo comienza la canción? Como el relámpago que sale en el oriente y va al occidente, así será cuando venga Jesús. ¿Qué más dice? Como un ladrón que viene en la noche sin que nadie lo espera. Eso se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando venga con la iglesia. Vamos. Bueno, comencémoslo de nuevo, a ver. Como el relámpago que sale en el oriente y va al occidente, así será cuando venga el Señor. Como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, Cristo a ti no te va a sorprender. Cuando Pablo le habló a los tesalonicenses, dice: vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. ¿A quién sorprenderá Jesús como ladrón en la noche? A los que no lo esperan. ¿Cuántos están esperando a Cristo? A ver, levante la mano. Nosotros sí esperamos que Cristo venga. Diga conmigo: Maranata. Diga conmigo: Maranata. ¿Y eso qué es, pastor? Maranata significa Cristo viene. Es una palabra aramea. Diga: Maranata. Es una palabra de usted aprendió hoy arameo. Maranata. Cristo viene. Así será cuando vuelva Jesús. ¿Qué más dice? Él volverá y a su gloria me transformará. Ya eso no es segunda venida. Ya eso es arrebatamiento de la iglesia. Son 7 años antes. Regresará y en una nube me arrebatará. Entonces, esta canción, yo voy a entender que es una canción que quiere juntar los dos acontecimientos. Pero esta canción, si algún músico, intérprete bien la organiza, dirá primero que Él viene por su iglesia, cierto, que Él nos transformará, que Él nos arrebatará, que Él nos llenará de un cuerpo diferente, que los muertos resucitarán, que los que estamos vivos seremos transformados. Y luego sí, después de 7 años, hay que ponerle una canción ahí. Después de 7 años, Él volverá y todo ojo lo verá. Y Él vendrá, y no solamente vendrá montado en un caballo blanco, también tú y yo vendremos montados en caballos blancos a establecer su reino en la tierra. Aleluya. Eso es glorioso, hermano. Ahora, la Biblia lo muestra como el Mesías. La Biblia también lo muestra como el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Esa expresión, Hijo de Hombre. En esa expresión, usted dirá: ¿y por qué Hijo de Hombre? Porque esa expresión, ese título no fue usado en la iglesia primitiva. Los primeros no entendieron esa expresión de Jesús. De hecho, cuando los judíos oían hablar a Jesús, el Hijo del Hombre, no solamente estaban reconociendo su divinidad. ¿Sabe que cuando se estaba declarando a Jesús como el Hijo del Hombre, se estaba reconociendo su propia divinidad? Esa expresión, Hijo de Hombre,
habla de su perfecta humanidad. El Hijo del Hombre corresponde a la palabra hebrea Ben Adam. Su equivalente en arameo es Bar Nashá, que significa el Hijo del Hombre, porque él tenía naturaleza humana. Sin embargo, en esa misma expresión encontramos, por ejemplo, en Daniel capítulo 7 versículo 13. Esta palabra me encanta. Dice: miraba yo, hablando de Daniel capítulo 7 versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como, ¿qué? Un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ese hijo de hombre que Daniel vio en una visión profética, la visión de las 4 bestias, la visión de los 4 reinos. Cuando él ve esta expresión, está diciendo que allí hizo aparición uno como un hijo de hombre, que se acercó hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre. Cristo como el Hijo de Hombre. Claramente se observa que paralela a la esperanza de la venida de un Mesías político, había una expectación mesiánica inspirada en el Hijo del Hombre de Daniel, en la que se contempla la aparición escatológica de un ser celestial preexistente que lleva a cabo la salvación del pueblo de Dios y el juicio de sus adversarios. Escúcheme bien: cuando Cristo vino la primera vez, ni se metió con el Tiberio, ni se metió con Poncio Pilato, ni se metió con Herodes, no peleó con ninguno de ellos. Venga a la tierra, cuando Él vuelva a la tierra, Él depondrá toda autoridad humana. Es interesante. En la tierra, cuando Cristo venga, el primero que va a tener que sucumbir ante su autoridad será el mismo anticristo, que personifica todo el poderío político, el poderío militar, el poderío económico. Y también tendrá que sucumbir el mismo falso profeta, que tipifica y junta el poderío religioso. Ambos serán lanzados ¿a dónde? Al lake of fire, al lago de fuego serán lanzados. A Satanás todavía no lo van a echar allá, lo van a meter en un abismo, lo van a prender, y luego después de 1000 años lo van a soltar, hará una media revuelta y lo van a echar al lago de fuego, donde no será uno que reine y gobierne, sino que será uno más de todos los atormentados por la edad de las edades. Cuando se habla del Hijo de Hombre, está refiriéndose a esa piedra que destruyó la imagen de Nabucodonosor, haciendo referencia a los reinos humanos. Hoy Cristo no tiene ningún inconveniente. La palabra de Romanos capítulo 13, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En este instante la iglesia, el reino de Dios, podrá cohabitar con el reino de los hombres. Pero el día en que Cristo establezca su reino, déjeme decirle algo: ya no tendrá ningún gobierno de la tierra autoridad, porque toda la autoridad estará en una sola persona, y es en el mismo Señor Jesucristo, que regirá, dice la Biblia, que Él regirá la tierra con vara de hierro. ¿No sabe qué significa eso? Si a Margaret Thatcher la llamaban la dama de hierro, a Jesucristo dice la Biblia que Él regirá la tierra con vara de hierro. Eso significa una autoridad impresionante. Nadie podrá contenerse ante la autoridad del Señor Jesucristo. Hijo de Dios. En la Biblia se muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Esta expresión, que se utiliza muchas veces, expresaba la infinita diferencia que existe entre Él y los hombres. Marcos capítulo 1 versículo 11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Mateo capítulo 11 versículo 25 dice: en aquel tiempo respondió Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
y nadie conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. La palabra unigénito no es la misma palabra primogénito. Cristo fue el primogénito de José y de María, pero es el unigénito, hablando de que Él es aquel que tiene la supremacía de toda autoridad. Él es el unigénito del Padre, como dice Juan capítulo 1 versículo 14. La palabra Hijo de Dios en el Nuevo Testamento aparece específicamente 42 veces, y todas esas veces para afirmar la divinidad de Jesucristo. La Biblia lo muestra como la piedra angular en Efesios 2:20. Cuando dice piedra angular, significa la piedra más importante de la edificación. La piedra más importante de la iglesia, ¿quién es? Cristo, porque no solamente es la base, es la cabeza de la iglesia. Él es la roca. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el primogénito de la creación, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 15. Cuando dice que Él es el primogénito de la creación, no está diciendo que Él fue el primero de los creados, está diciendo que de Él partió toda la creación, porque todo fue hecho por el poder de la palabra, y la misma palabra significa verbo, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1. Él es la cabeza de la iglesia, como dice Efesios capítulo 1 versículo 22 y Efesios capítulo 4 versículo 15, y también Efesios capítulo 5 versículo 23. Él es el santo de Hechos 3:14. Él es el juez de Hechos 10:42. Quiero decirle una cosa: hoy Jesús se muestra como Salvador, se muestra como sacerdote, como intercesor, pero otro día Jesús se va a mostrar en la tierra como juez. La pregunta que te hago a ti esta noche: ¿quién es Jesús para ti? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Él es el Kyrios de tu vida? ¿Él es el Rey de tu corazón? Porque si Cristo no lo es todavía, corre a Jesús mientras Él puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano, porque llegará un día en que algunos que hoy lo menospreciaron lo tendrán que ver en frente a frente, y ya no será Señor, ya no será sacerdote, ya no será consolador, ya no será abogado. Ahí ya será juez de todos aquellos que no hayan recibido su salvación. Él es Rey de reyes y Señor de señores, como dice 1 Timoteo 6:15 y Apocalipsis 19:16. Él es la luz del mundo de Juan capítulo 8 versículo 12. Él es el verbo de Juan 1:11 y de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8. Él es el verbo de Dios de Apocalipsis 19. Cuando Cristo venga, él dice que tendrá en el muslo una inscripción que diga: el verbo de Dios. Él es el verbo de vida de Juan. Él es el alfa y el omega de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Él es el Emanuel de Isaías 9:6, de Mateo 1:23. Él es el gran yo soy de Juan 8:58. Él es el Señor de todos de Hechos 10:36. Él es el Dios verdadero de Primera de Juan 5:20. Él es el autor y consumador de nuestra fe de Hebreos capítulo 12 versículo 2. Él es el pan de vida de Juan 6:35. Él es el novio de la iglesia de Mateo 9:15. Él es el libertador de los hombres en Romanos 11:26. Él es el buen pastor de Juan capítulo 10 versículo 11. Él es el sumo sacerdote de Hebreos capítulo 2 versículo 17. Interesante, no según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. Y eso tiene una profunda connotación, porque ser sacerdote según el orden aarónico implicaba que con su muerte su sacerdocio fenecía. Pero ser sacerdote según el orden de Melquisedec, a quien no se le contó ni días, como Melquisedec era una cristofanía en el Antiguo Testamento, él es el sumo sacerdote. Óigame bien,
Él es el sumo sacerdote. Él es el Cordero de Dios. De Juan capítulo 1 versículo 29. Él es el mediador de 1 Timoteo 2:5. Óigame bien, no necesita usted más mediadores que Cristo. ¿Aló? No necesita ningún santo. No, que Juan Pablo II y que lo van a... No hay necesidad. No necesitas ningún mediador. Y lo digo así, ninguna mediadora tampoco. Él es la roca de 1 Corintios 10:4. Él es la resurrección y la vida de Juan 11:25. Él es el Salvador de Mateo 1:21 y de Lucas 2:11. Él es la vid verdadera de Juan capítulo 15 versículo 1. Y Él es el camino, la verdad y la vida de Juan capítulo 14 versículo 6. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a ese Cristo eterno?